Este es el otro con menos presupuesto, pero el que tiene menos presupuesto es este equipo que ni siquiera... El más costoso de la plantilla no es Erling Haaland, el más costoso es este señor Jacob Eng, 195.5 millones, y es donde este mod hace que el modo carrera sea más difícil. Cosas, miren, de 19 millones solo nos asignan 7.5, de 93 millones solo nos asignan 37. Hoy vamos a llevar un equipo de la quinta división del fútbol inglés a ser el mejor de Inglaterra y posteriormente a ganar la Champions. Justo cuando ganemos esa Champions termina el episodio, muchachos. Vamos a hacer algo que no he hecho en este FIFA, un reto supremamente complicado, un reto que lleva muchísimo tiempo y muchísimo análisis futbolístico, y ya saben que eso en el canal nos encanta. Ahora se preguntarán cómo carajos vamos a jugar la quinta división si no está en el FIFA. Ustedes saben que soy fanático de los mods y en esta ocasión he encontrado un mod que funciona bastante bien. Ahí tenemos la quinta división de Inglaterra, la cuarta división de Alemania, la tercera de Italia, tenemos el Brasileirao. Bueno, está excelente este mod, se los recomiendo si son usuarios de PC. Vamos a darle inicio a esto, vamos a mirar el equipo que vamos a escoger, porque vamos, a la redundancia, a escoger el más pobre, el que tenga menos presupuesto de la quinta división del fútbol inglés. Ya les digo, busquen una silla cómoda o hagan esto, una camita, muchachos, porque esto va a ser largo, esto se va a demorar. Vamos a darle inicio a esto. Aquí tenemos todos los DTs de la Premier League. Yo voy a escoger al señor Brendan Rodgers. ¿Por qué? Porque recuerden que este señor recientemente se quedó sin chamba y vamos a darle la oportunidad de empezar, pero literal, empezar desde cero, ¿no? Vamos a darle a avanzar. Aquí nos dice que vamos a cambiar el equipo, evidentemente, y como pueden ver ya lo tengo listo, muchachos. El equipo con menos presupuesto es este, porque se los voy a pasar así rápidamente. Ahí está. Este es el otro con menos presupuesto, pero el que tiene menos presupuesto es este equipo que ni siquiera sé cómo se llama. Se llama Solihull Moors. No sé pronunciar eso, es un inglés complicado para mí. FC. Fundado en 2007. Tiene su sede en Solihull. ¿Será que se pronuncia? O Solihull, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Compite actualmente en la Bannerama League, la quinta división del sistema de ligas del fútbol de Inglaterra. Ojo, 191.000 euros de presupuesto y un valor de club de 1.2 millones de euros, un poco más. Aquí, como pueden ver, chicos, resaltar que de esta Bannerama League, o en esta liga más bien, en realidad son como unos 24 equipos, pero aquí solo tenemos 13, así que no sé cómo vaya a salir esto. Me hubiera gustado hacerlo con el Wrexham, que lo tenemos por aquí también. Ese sí está en el juego desde el principio, pero ya hicimos un episodio con el Wrexham que de hecho les encantó, por ende creo que sería bastante repetitivo hacer nuevamente este episodio, pero con ese club. Ultimate, 4 minutos y 2 euros, deberían ser libras esterlinas, pero pues ya saben que en el canal nos entendemos mejor con los euros, ya que yo soy latino y ustedes, la gran mayoría, también son latinos y europeos. Creo que se maneja de esa forma mucho más cómoda. Vamos allá, veamos la presentación oficial de Brendan Rodgers, que ha tocado fondo, muchachos, ha llegado a lo más profundo del fútbol inglés, pero le va a demostrar al mundo que él tiene mucho para dar y que el Leicester se equivocó en despedirlo. ¿Fue el Leicester que lo despidió? Sí, creo que fue el Leicester. Toca jugar estos partidos, chicos, porque no tenemos presupuesto. Déjenme ver algo. Wow, fuerzas básicas. Wow, nos dieron hartas. He aplicado el mod, recuerdan este mod de realismo, y bueno, aquí en esta ocasión nos dio varios jugadores. Voy a solucionar esto y regreso con ustedes. He decidido dejar estos que están aquí. Yo sé que tienen poquita valoración, pero y tienen un potencial bajito, pero bueno, yo creo que este señor lo voy a ascender. No, este lo voy a descartar porque ya tiene 17 años y 51 de medio. Voy a dejar estos a ver qué sucede. Esta es la plantilla que tenemos. Muy seguramente no conocemos ninguno. No tenemos ni idea quiénes son estos sujetos. Aquí nos hace falta un extremo izquierdo, porque no tenemos. ¿Quién hay por ahí que nos pudiera servir? No, señor. Mejor dicho, esta plantilla hay que mejorarla totalmente, aunque son jugadores jóvenes. Bueno, no tanto. Bueno, ni tanto. Hay unos bastante veteranos, pero bueno, esto no le prestemos mucha atención, porque realmente aquí necesitamos cambiar todo esto. Vamos a jugar con esta alineación, que es la que nos da por default, 4-2-3-1. Potenciales, pues estos son jugadores creados, muy seguramente tendrán harto potencial, ¿no? Primer fichaje, jugador fichado, el señor Jan Hurtado, que lo encontré por ahí totalmente gratis. Eso hay que reconocer que ha sido una suerte. Mírenlo. Agentes libres, recuerden que tenemos un mod realista. 3.000 de salario a la semana fueron necesarios para tener a este señor en nuestro plantel. Es increíble que haya aceptado llegar a la quinta división.
Nuestro nuevo delantero centro. Bueno, tenemos que hacer ventas para poder tener lo suficiente, porque tengo una lista interesante de jugadores que están de manera gratuita, pero su salario, el presupuesto que tenemos es muy bajo, es por eso tenemos que vender algunos de nuestros actuales jugadores. Estamos en el mercado de invierno, ya que en el primer mercado no pudimos pagar más salario, y trajimos a este señor totalmente gratis. Por ahí lo encontré, no tengo idea si funcionará, tiene 28 años, pero pues ya saben que gratis hasta un puño. Tiene 71 de media y nos dice que 72, pero realmente tiene 71. Recuerden que necesitamos un extremo izquierdo. Fin de temporada y como pueden ver no avanzamos, tenemos que repetir. Yo creo que aquí no hay ningún otro título para mirar, así que avancemos. En el goleo, Hurtado ocupó el quinto y Donagua, debe ser Donagua, no sé, ocupó el sexto lugar. Como asistentes, bueno, Hurtado el octavo, ¿no? Y Clark en el 11, en el lugar número 11. Y el mejor portero de la temporada fue Howard del Wrexham. Y nuestro portero ocupó el 12º. Como era de esperarse, nuestro 9 es el máximo jugador, bueno, el máximo anotador y es la estrella del equipo, pues es lo que esperábamos, ¿no? Tenemos este señor con 4 unidades de crecimiento. Este señor, miren, creció 2. Bueno. Ahí vas poco a poco, 3 para este señor. Cayó 2 unidades este chico, o este señor, sí, porque este sí es un señor. 3 unidades para este Sbarra. Osborne se mantuvo. 4 unidades para James, el irlandés, con Maycock. 3 unidades de crecimiento. Roberts, que está en calidad de préstamo, yo creo que lo podemos comprar, no estoy seguro porque tenemos poco presupuesto y tengo otros jugadores por ahí que nos podrían salir gratis. Este señor también está en calidad de préstamo, creció 2 unidades. 3 unidades para Kelly. Tierra, el portero, miren, creció 5, vean, estamos cosechando un portero marfileño brutal. 1 unidad para Goodger. Home con 3 unidades. Cocker cayó más bien. Preston, 3 unidades de crecimiento, ahí está. 3 unidades también para este señor. 2 para y 4 unidades de crecimiento para este señor Beck. Esta plantilla no sé si es la real de este equipo, yo asumo que sí, pero pues hombre, si quieren hacer la investigación en internet sería fantástico y me lo comprueban o me lo corroboran más bien en los comentarios. Una cosa que tal vez no añadí al principio, y si fue así perdonen repetirlo, pero uno de los retos es comprar el jugador más costoso de la Premier League, tenerlo en este club. Muy seguramente sea Erling Haaland, bueno, no lo sé, pero podría ser. La verdad no creo que haya estado tan mal esta primera temporada. Bueno, pudo haber sido mejor, sí, claro que sí, pero tenemos margen de error y tenemos tiempo todavía para solucionarlo. Iniciamos con fichajes. Aquí tenemos al señor Roberto Alvarado, que llega totalmente gratis. Ya saben que este es el recurso que nos queda para poder mejorar nuestra plantilla e ir avanzando, chicos. Llegó totalmente gratis, tiene 75 realmente de media. Allá está, total de transferencias 0. Perfecto, chicos. Nuevo fichaje totalmente gratis. Carlos Acevedo no lo encontramos todavía por ahí gratis y pues le echamos mano porque tiene 78 de media y tiene 27 años. Creo que no está nada mal, nada mal para que nos ayude a salir de este cochinal que es la quinta división. Tenemos que salir como sea. Un canterano bastante bueno, evidentemente gratis porque es lo único a lo que tenemos acceso. Miren, una muy buena negociación evidentemente. Tiene 72 de media. Pues hombre, chicos, tenemos que echarle mano a todos los recursos que tengamos a la mano. Ventas para poder tener flujo de efectivo, muchachos. Se ha vendido este señor, pero que necesitamos dinero para poder pagar salarios. Primera venta medianamente gigantesca. No debía venderlo porque tiene, si dieron 1.100.000, casi 1.100.000 por él, significa que es bueno. No tengo ni idea del potencial porque es de los jugadores del club. Pero, hombre, ese dinero, bueno, esa cantidad nos va a permitir movernos un poco más en el mercado. Atentos a esto, muchachos. Hemos traído a este señor Brian Ruiz, que estaba como agente libre, evidentemente. Fue una muy buena negociación, ya sabemos. El punto es que tiene 37 años y tiene 77 de media. Ojo con este dato. ¿Por qué? Porque el mod que tenemos aplicado no deja que nuestros jugadores o los jugadores se deterioren tanto. Un jugador de 37 años normal en el FIFA tiene 65 de media o menos, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña este señor, muy seguramente bien, pero veamos cómo termina al final de la temporada, cuando tenga tal vez 38. Miren lo que hace el mod. Normalmente aquí debemos ponerlo en balanceado por la edad, pero no, miren, tienen mejores opciones de desarrollo. Me parece interesante. Chicos, partimos con dolor. Le decimos adiós a este basurero de la Panorama League, con todo respeto. Como goleadores tenemos a Alvarado y a este Bencharky. Muy bien, hicieron hartísimos goles. Asistentes, bueno, tenemos a Alvarado en el segundo lugar y el mejor portero fue el nuestro. No hay más torneos, miren, no hay más. Esto ya es
de otras cosas que no nos interesan. Aquí solo tenemos solo la liga. Veamos el desarrollo de nuestros muchachos. Roberto creció 3 unidades, máximo goleador evidentemente, 2 para este Ashraf, este señor con 2 unidades. Por aquí también tenemos a Ruiz. Miren, ojo que este es el que íbamos a tener pendiente. Sí cayó 3 unidades, pero todavía nos serviría una temporada perfectamente. ¡Wow! Este señor voló 5 unidades de crecimiento. Este señor se mantuvo. Barrera con el canterano argentino. ¿Podría ser el relleno de quién? Déjenmelo en comentarios. 3 unidades. Clark con 5 unidades. Muy bien. Este irlandés a tenerlo en cuenta. Este señor Scott, 5 unidades, es un canterano. Acevedo, el porterazo que tenemos ahora mismo, 2 unidades. Este señor, 3 unidades. Cocker con, en decrecimiento, 1. Este señor, 2 unidades de crecimiento. Otro canterano, 2 unidades de crecimiento. 2 para este otro canterano también. Este señor Preston se mantuvo. Riley con 3 unidades. Ojo, a tener en cuenta este Riley. 2 unidades para Kelly. Y el señor Beck con 1 unidad en decrecimiento. Nos interesa ir a la 4ª división y hacer cosas maravillosas. Ese es el objetivo. Fichajes haremos, pero ya saben, al gratín, como nos gusta. Estamos en 4ª división e iniciamos con estos fichajes. Más jugadores gratis porque es la única opción que tenemos, muchachos. Ya saben cómo funciona. Este señor que es rumano, si mal no estoy, Tudor Valuta, ya tiene 25 años, pero está totalmente gratis. Está totalmente gratis y hay que traerlo, hay que probar. Más fichajes. Tenemos un canterano, Samuel Ceballos, un defensa central argentino que creo que podría llegar a ser brutal. Yo creo que sí, muchachos. Yo creo que sí, totalmente gratis. Nuevo central en el equipo. Trajimos un iraní, muchachos. Oriente Medio está justo en este episodio. Un iraní, también un canterano, como pueden ver. Coste 0. Lateral izquierdo. Creo que nos va a venir bastante bien en 4ª división. Colombiano recién desempaquetado desde Colombia, evidentemente, chicos. Bueno, mentiras, no sé de dónde venga. La cuestión es que está totalmente gratis. Leider Verdugo. Tiene 70 de media. 22 años. En el medio campo nos vendría bien. Tenemos más canteranos a coste 0 y hemos traído a este señor que creo que es de los Emiratos Árabes. Le echamos mano a lo que sea, chicos, a lo que sea. Lateral derecho. Por la 4ª división pasamos brutal. Aquí no hay nada que más que ver. Por FA Cup no nos fue tan mal. Llegamos a la ronda 4 y nos encontramos al poderoso City. Nada que hacer. En la Carabao Cup nos eliminó el Queen's Park Rangers. En Carabao Cup nos eliminó el Swansea en la ronda 3. Papa John's Trophy caímos ante este Plymouth por penaltis. Bueno, pero estamos participando, estamos haciendo cosas chéveres. Chicos, por desgracia cometí un error y no pude ver el goleador ni el mejor asistente de esta temporada. Entonces vamos a mirar aquí el rendimiento de nuestros muchachos. 3 unidades para Hurtado. Este señor creció 1 unidad, ahí va poco a poco. Yo creo que para la próxima lo vendemos. Alvarado con 1 sola unidad, el mexicano, vaya. Jugó hartos partidos, hizo hartos goles, pero no creció, qué raro. Este señor sí creció 3 buenas unidades. Olvidé mostrarles al inicio que este señor está en calidad de préstamo. Se quedaría con nosotros una temporada más. Voy a ver si lo ficho de cara al futuro, ¿no? Valuta con 3 unidades de crecimiento, muy bien. Este Ruiz está decreciendo mucho. Yo creo que este señor Trevitt va a ser comprado. Verdugo, el colombiano, 3 unidades, muy bien. Ceballos también con 3 unidades. El canterano, este señor se mantuvo. No fue una gran decisión, parece. 2 unidades para Howe. Este señor, 3 unidades. Este sí, el iraní estuvo mucho mejor. 2 unidades para este señor. Acevedo, nuestro gran portero, solo 2 unidades. Creí que ibas a crecer más. 2 para el croata. Maric, Scott con 1 unidad. Clark con 2 unidades. Está bastante bien Clark. Goodger con 3 unidades, pero en caída libre. Maycock con 1 unidad. Preston se mantuvo. Beck, 2 unidades en caída libre. Y también 2 unidades en caída libre, chicos. Riley con 2 unidades de crecimiento y Miat con 2 unidades. Creo que no nos fue mal, chicos. Bueno, evidentemente pasamos a 3ª división, nos fue bien, pero, hombre, la participación en copas no estuvo nada mal. Esta temporada fue difícil hacer fichajes, de hecho imposible, pero no fue imposible pasar como un volador por esta 3ª división. Por FA Cup caímos en la repetición de la ronda 3 ante el Middlesbrough y en Carabao Cup caímos en la ronda 3, sí señor, contra el Aston Villa. ¡Wow! Tenemos un título, miren qué maravilla, el Papa John's Trophy, y también tenemos el goleador. Yo creo que la temporada anterior también tuvimos el goleador, pero por
descuidado, lo perdí. No supimos si sucedió o no. Por aquí, como mejor asistente Alvarado, fantástico. Y el mejor portero es nuestro Acevedo. ¡Fantástico! ¡Wow! Esta temporada este señor tuvo un pedazo, pero pedazo de temporada, chicos. Fue el máximo goleador, creció 2 unidades, muy bien. 4 unidades para Roberto, miren qué bien. Ya han hurtado con 2 unidades, ya tenemos un jugador gigantesco. Este señor que al final no pudimos, o creo que no lo voy a poder comprar porque no me alcanza el dinero. Tenemos 2 millones de presupuesto, qué locura. Kelly con 3 unidades, Barrera 3 unidades, miren estos canteranos, chicos, estos canteranos que van, este señor sin crecimiento, Baluta con 3 unidades, Clark con 2 unidades de crecimiento, Verdugo el colombiano que de cara al futuro va bastante bien, 3 unidades, Ceballos con 3 unidades también, este Ruiz, cayó harto, pero es que tiene 40 años y no se ha retirado, Dios santo, 2 unidades para nuestro portero estrella, 3 unidades para este señor Basil, 3 unidades para, wow, también este iraní está funcionando bastante bien, Maric y Scott también con 1 unidad. Goodger va lentamente desapareciendo de este episodio. Este señor se mantuvo. Preston con, 61 también se mantuvo. Y este señor Beck cae 2 unidades. Riley, 2 unidades de crecimiento. Interesante Riley. Y nuestro portero de cara al futuro con 3 unidades. Ya ni recuerdo a dónde es que vamos. ¿Vamos a la segunda división? ¿Esta era la tercera? Sí, vamos a la segunda. Nos está rindiendo mucho. Ahí esperemos tener más presupuesto para poder comprar jugadores, chicos, porque es que hay muy poquito dinero. Bueno, buen fútbol, buenos títulos, digámoslo de esa manera, pero no nos están dando efectivo, por Dios. Aquí he notado un pequeño fallo o un problema. No. Pero creo que es por el mod. Como pueden ver, dicen que este señor en este momento vale 129 millones. Creo que es un valor razonable. Si fuera sin el mod, valdría, no sé, 200 y algo. En fin, ahora veamos. Mbappé también tiene un precio módico, un precio realista. Miren el precio de Foden. Y a pesar de que hemos ganado bastantes ligas, miren el único presupuesto que tenemos. En la temporada anterior sí se me hizo extraño porque teníamos los mismos 2 millones. Y ahora resulta que sigo teniendo solo 2 millones de presupuesto. Esto es algo que no estoy entendiendo. Voy a tener que vender jugadores muy tops para poder acumular dinero. De lo contrario no podía avanzar porque ¿cómo hago, chicos? ¿Cómo hago para a solo canteranos? Bueno, en fin. Veamos qué pasa. Miren nomás lo que me asigna el club. Es como si tuviéramos todavía en quinta división. Es un presupuesto perfecto para quinta división, pero no para esta, por Dios. Muy bien, tuvimos que salir de nuestro gran portero, pero ¿qué puedo hacer, chicos? Es la única forma de tener flujo de efectivo y poder hacer algunos fichajes que necesitamos. De hecho, un portero. Dios, llegó gratis, se va por 44 millones. Ya encontramos el portero, creo que está bien. 7.5 millones, se lo compramos al Tottenham. 74 de media, 74. Está perfecto, va a ser nuestro portero titular. Mala negociación, dicen acá. 7.5 millones dimos por él. Primer jugador que compramos, ¿no? Dios, no creí que fuera a hacer esto, muchachos, pero lo hice. Es la única forma. No quería vender a Jan, se ha ido por casi 100 millones. Es bastante lamentable lo que acabamos de hacer. Un grandísimo jugador que luchó con nosotros, aunque ya tiene 26 años, pero es la única forma. Ahora veamos cuánto me asignan de presupuesto. Este señor también, 19 millones. Bueno, ya tenemos hartísimo presupuesto. Veamos a ver si podemos divertirnos un poco en el mercado de fichajes. Dios, aquí es donde este mod hace que el modo carrera sea más difícil, evidentemente, pero hombre, me complica mucho las cosas. Miren, de 19 millones solo nos asignan 7.5 y de 37 millones solo nos asignan, perdón, de 93 millones solo nos asignan 37.5 millones. Esto no me gusta, lo que significa que tenemos 56 millones de presupuesto. Con 56 millones no es que podamos hacer demasiado en el mercado de fichajes, pero si nos la rebuscamos podemos encontrar algo interesante. Este muchacho tiene buen potencial y es nuestro nuevo delantero centro. Tiene 21 años, evidentemente no está al mismo nivel del que vendimos, pero pues ya entienden o ya saben cuál fue la razón. A ver, llega este señor Jacob Enk, o más bien Enk, un noruego interesante, buen potencial. No creí que habíamos dado un buen precio por él, pero no me equivoqué. Es extremo derecho, pero hay que pasarlo a extremo izquierdo. Juega muy bien por las dos posiciones y es el reemplazo de de nuestro jugador vendido, ¿no? Creo que finalizamos con este señor porque no hay más dinero. Nuestro nuevo mediocentro ofensivo estuvo medianamente bueno. 21 años, jóvenes, porque no podemos estar comprando jugadores. Vamos ahora sí al final de la temporada. Temporada regular
regular, bastante regular, digámoslo así, pero bueno, tenemos muchas opciones todavía. Nuestro mejor goleador en esta Skybet Championship es el señor S en el 8º lugar y el mejor asistente es Alvarado. Muy bien, pero nuestro portero ocupó el 6º lugar. Vaya, este señor tuvo un crecimiento exponencial, 6 unidades, nuestro nuevo mediocentro ofensivo. Este señor ya llegó a 88, qué pedazo de jugador. 4 unidades para nuestro nuevo delantero centro. Tenemos nuestro nuevo extremo izquierdo, 4 unidades, 2 para Barrera, muy bien el mediocampista. Por aquí este señor se mantuvo. Baluta creció 2 unidades, pero lo veo como estancadiño. Maric 3 unidades. Verdugo, el colombiano, bien, 4 unidades, muy bien. Este señor, miren, ahí va creciendo el de los Emiratos Árabes, 4 unidades. Preston cae 2 unidades y este señor cae 4. Clark decrece más bien, increíble, decreció 1 unidad, no lo puedo creer. Este señor también, y 1 unidad para Riley, sustituto más bien, ¿no? Nuestro nuevo portero creció 4 unidades, bastante bien. Ceballos, el buen defensa central, 4 unidades. Este señor también, miren cómo van creciendo los jugadores que creíamos que no lo iban a lograr. 2 unidades para este señor y este ya está en números rojos. Se retira, creo que al terminar esta temporada. 1 unidad para el portero suplente, Michael con 1 unidad, y se mantuvo este señor Ruiz, que no entiendo, 41 años, así por fin se retira. Me preocupa mucho el tema de los fichajes. Bueno, digo yo, no vamos a poder tener un jugador muy costoso porque no tenemos presupuesto y no entiendo por qué no nos asignan. Deberían asignarnos, es lo lógico, pero creo que aquí hay una falla del mod que no nos permite generar más ingresos a través de, el tema de las camisetas y esas cosas, ¿no? La boletería y todo lo que le genera y publicidad que le genera dinero a un club. Creo que es un error del mod. Iniciamos la temporada y hemos fichado a este señor, un canterano, Edson Andrade, un brasileño, por casi 6 millones de euros. Bueno, ya esta temporada logré solucionar el tema del presupuesto. Y es que tuve que quitar el mod del realismo porque este mod no me está dejando, o sea, solo me asignan 7 millones de presupuesto y eso así realmente nunca vamos a llegar a ningún lugar porque la idea es ir creciendo, ¿no? Siguen los canteranos salvándonos la vida. Francisco Acosta, un defensa central. Por esto ya quedamos más cómodos en lo que es la defensa, ¿no? Vaya temporadita esta, ¿no? Hace rato que no ganábamos de primeras, o no quedábamos de primeras más bien, ¿no? ¡Wow! Tenemos Carabao Cup y ante el City, miren, 2-1, ¡qué loco! Enk acaba de ser o termina siendo el goleador de esta temporada. Alvarado es el mejor asistente y nuestro portero ocupó el 3er lugar. Veamos, el goleador fue el señor Jacob Enk, el noruego, que creció 6 increíbles unidades, ¡qué locura! El segundo lugar fue para este señor con 4 unidades de crecimiento, 2 para Alvarado, gigantesco el mexicano, pero ya está llegando su fin en este club. 4 unidades para este señor, 4 también para Barrera, que todavía es muy joven, 3 unidades para este señor Andrade con 3 unidades, Baluta también está llegando a su fin con 3 unidades, 3 unidades para este señor Scott, Abdullah con 5 de crecimiento, increíble, ¿no? El Samuel Ceballos todavía es joven, así que continúa con nosotros, 3 unidades, Verdugo todavía sigue, sí señor, nuestro gran portero, 3 unidades de crecimiento, Palmer, Aric con 3 unidades, Kelly 3 unidades también, Kelly, creció, pero está de 29 años, interesante. 2 unidades para este señor y este señor Jack se mantuvo más bien el portero suplente, 3 unidades para Francisco Acosta, canterano, y 1 unidad para este Thomas, que no recuerdo cuándo llegó, Lucian. En fin, no sé exactamente en qué temporada estamos, lo que sí sé es que vamos a Premier League y que espero que nos den presupuesto, por Dios, porque no tenemos nada. Veamos a ver qué nos dan. Sí, definitivamente era el mod, chicos, el que nos tenía bloqueados el presupuesto. Como pueden ver, ya tenemos 63 millones, el anterior nos dejó desbloquear como 30, creo que fue. Entonces, está muy bien el mod, pero maluco es el tema de que nos bloquea el presupuesto, o al menos con este club. Hay que tener en cuenta que es un club que no está en el FIFA. Buen fichaje para la defensa, el señor Ousmane Diomande, procedente del Celta, viene de la Liga Santander, esperemos que se adapte correctamente a la Premier League, porque estamos en Premier League, no lo olviden. 39 millones, creo que fue un buen precio. Baluta ha sido, o Baluta más bien, no sé por qué digo Baluta, es Baluta, ha sido vendido, chicos, 50 millones, 29 años, sé que todavía aguantaría, pero es mejor ir buscándole reemplazo, y en este momento que está costando 50 millones, pues yo creo que es buen momento para venderlo. Luke Harris, muchachos, mediocampista procedente del Fulham por 47.5
7.5 millones acaba de arribar al club y es el reemplazo de Baluta. Creo que es perfecto, es medio centro ofensivo, pero le cambiaremos la posición a MC, que también la tiene, ¿no? Se fue Alvarado, chicos, y ha llegado Rooney Bargi, no sé cómo se pronunciará, por 66 millones. Nuestro Alvarado se fue por 187, no sé si ya mostré esa transferencia. El punto es que hemos hecho un cambio generacional, digámoslo de esa manera. Eran 29 años los del señor Alvarado, que nos ayudó muchísimo desde el principio y llegó totalmente gratis. Este señor solo tiene 23 años y costó 66 millones, creo que es una ganancia bastante interesante. Aquí es donde empezamos a notar que el mod definitivamente no está aplicado. No mejoramos en la liga, bueno, un poquito, solo un poco, séptimo lugar, pero tenemos Carabao Cup y eso cuenta. En nuestra primera competición europea, en la Conference League, hemos caído en semifinales, no nos fue tan mal. En el goleo de la Premier no tenemos nada, tampoco en las asistencias, bueno, en el lugar número 13, y porteros, nuestro portero quedó en el lugar número 10. El crecimiento de nuestros muchachos sí fue fantástico. Recuerden que vamos rejuveneciendo la plantilla en la medida en la que podamos, ¿no? Aquí podemos ver 3 unidades también para este señor. Harris creció 3, muy bueno, muy acertado este fichaje. Lo cambiamos a MC. 3 unidades para este S. Rooney, nuestro recién llegado, 2 unidades de crecimiento, muy bien. Wow, este señor iraní me parece increíble, ¿no? Qué canterano tan bueno, qué acierto, por Dios. Becerra, también otro canterano, muy bueno el acierto. Verdugo con 2 unidades, muy bien. Ceballos, 2 unidades, también perfecto. Este señor también fue un gran acierto, ¿no les parece? 2 unidades. Vaya, no creció tanto, creí que ibas a crecer más. Me decepcionas, muchacho. 3 unidades para este señor. Andrade también con 2, el brasileño canterano es la cosa. 1 unidad para este señor. Nuestro portero 5 unidades, va fantástico y tiene 25 años, está muy joven. 1 unidad para Palmer, Acosta con 1 unidad, el español, y este señor también con 1 unidad. Scott, 3 unidades, le fue bastante bien Scott, y este Thomas que sigue por allá en préstamo. Vamos por esa Champions y también por esa Premier League, muchachos, tenemos que lograrlo. La próxima temporada tiene que ser fantástica. Primer objetivo cumplido, somos campeones de liga, muy seguidos de cerca por el Chelsea, pero nosotros somos los campeones de FA Cup y no conseguimos nada más de títulos, digámoslo de esa manera. Estábamos en Conference, pero no fue posible. Tercer lugar para Tel en el tema del goleo, y a ver, en las asistencias, nuestro noruego, creo que es sueco, perdón, ocupó el 9º lugar. Nuestro portero es el mejor de la temporada, miren, en la Premier. Este señor es sencillamente gigantesco, es brutal, el señor Mathys Tel, el francés, 3 unidades de crecimiento, este señor ni decirlo, la mejor adquisición, por Dios santo. 4 unidades de crecimiento, Harris con 2 unidades, muy bien. En nuestro mediocampista, me gustaría cambiarlo, bueno, está perfecto, pero uno de más renombre como Musiala, no sé ustedes qué digan, bueno, en fin, pero Musiala ya está sobre los 28, creo. En fin, este señor, 3 unidades de crecimiento, fantástico. Verdugo con 3 unidades también, bastante bien. Abdala, este señor sí, Dios santo. Este señor creció 2, muy bien, ahí va poco a poco. Andrade, 3 unidades, perfecto. Ceballos, 1 unidad, brutal. Acosta, 2 unidades, el reemplazo, más bien. Este señor, 3 unidades, 2 para este señor. Y nuestro portero con 1 unidad de crecimiento, poquitas, creí que ibas a tener más. 3 unidades para nuestro Otaibi. Barrera, 2 unidades, el mediocampista. Palmer, 1 unidad de crecimiento. Este señor Maric con 2 unidades. El portero suplente sin crecimiento. Y Thomas con 1 unidad. Perfecto. Creo que van 7 temporadas si las cuentas no están mal hechas y entramos a la 30-31, que vendría a ser como la octava. La cuestión es que vamos por esa Champions. Empezamos haciendo locuras. He vendido a Leider Verdugo por 103 millones porque quiero traer a alguien más top. Chicos, desde el principio dijimos que uno de los retos era traer a Erling Haaland. Ese también era un compromiso que teníamos con ustedes y me ha tocado vender un grandísimo jugador para poder cumplir esta promesa. Tiene 29 años, tenemos un muy buen delantero centro, pero necesitábamos a este señor. La verdad, bueno, no es que lo necesitemos, pero teníamos que cumplir este pequeño reto que era comprar el jugador más costoso en este momento, 163 millones, es el delantero más costoso de la Premier League. Hicimos un buen negocio, pues medianamente, no del todo, pero en fin, chicos, vamos a continuar. Esta sí fue una de las compras más, digamos que no tan acertadas, porque Enzo ya tiene 29 años, el jugador que vendimos era más joven, pero yo sé que a ustedes les encanta y a mí también me encanta este jugador. Esto es para darle algo de clase, algo especial a este episodio. Quiero ver si tenemos nominados al Balón de Oro. Sí, señor.
Señor. Por ahí tenemos al señor Enk. Y una semana después nos damos cuenta que se lo lleva Vinicius. Estos son los cuartos de final ya. Vamos a avanzar este mes completo. Si ganamos, evidentemente iremos a semis y por ende 2-2 en el partido de ida. Esperen a ver, tenemos que ganar en el de vuelta. Déjenme ver, sí señor, ganamos perfectamente y tenemos partido también contra el Chelsea. Veamos qué sucede contra este poderoso Chelsea. A ver, en semis, wow. ¿Ganamos? Sí, señor, ganamos 1-0. Y si llegamos, yo creo que se juega como por aquí. Si avanzamos en este partido, si ganamos ahí, sí, señor. Tenemos finalísima contra el Dortmund. Veamos qué hicimos. Campeones, como les había dicho. Muy buena temporada. Por aquí disputamos la final de la Community, pero no lo logramos. Por aquí tampoco logramos nada. Nada de copas. Por Dios, estamos obligados a ganar esta Champions contra el Borussia Dortmund. A ver, en el goleo, ¿qué tenemos por Champions? No tenemos y en el tercer lugar a nuestro noruego. ¿Quién más por ahí? Por asistencias, el sexto lugar para Harris, inclusive suplente. Lo que me parece curioso es que es suplente de Enzo Fernández, pero bueno, en fin, curioso. A ver, en el goleo de la Premier tenemos a Foden. Wow, y Haaland en el segundo lugar. El mejor asistente fue Saka. Nosotros no tenemos nada por ahí. Y nuestro portero fue el mejor de la temporada. Aquí, como pueden ver, Erling Haaland, a pesar de tener 30 años, creció una unidad, máximo anotador, pero eso no nos sorprende. Recuerden que él está aquí porque era uno de los compromisos, ¿no? Este señor también brutal, 2 unidades de crecimiento. Harris, miren, creció de una manera asombrosa. Este señor también 3 unidades, muy buen jugador. 3 unidades para este señor. Este creció 1, ya perdió mucho protagonismo. Por aquí tenemos una unidad de crecimiento para este. Enzo Fernández se mantuvo. Fue que el titular era Enzo, pero aún así se llevó este señor Harris, fue tenido más en cuenta. 12 unidades para este señor, 2 para este también. Ceballos, increíble, 2 unidades para el defensa central argentino, 1 unidad para Barrera. Stankovic, este señor 1 unidad. Bueno, ahí va poco a poco. Costa también con 1 unidad. Maric, 1 unidad. Scott se mantuvo. Riley con Palmer también se mantuvo. Este Thomas y este señor 1 sola unidad. El más costoso de la plantilla no es Erling Haaland. El más costoso es este señor Jacob Enk. Haaland con 195.5 millones, 180 millones para este señor, 164 para nuestro sueco, 161.5 para este señor, 158 millones, 147 para Harris. Abdallah con, wow, este señor me dejó impresionado, el de los Emiratos Árabes con 115 millones, 115 también .5 para este señor Ceballos. Otavi con 102, 87 para Enzo, que cayó un 2%, creo que no fue una buena. 83 millones para nuestro portero, 83.5, 54.5, 51 millones para este señor, 21 millones para este, 6 millones, 3.5, estos jugadores no crecieron mucho en valor, 1.5 millones, 950 mil y 575 mil euros este señor. Pero la verdad es que no le vamos a prestar mucha atención a esta plantilla porque, bueno, ya saben que al final empezó muy realista, pero el problema del mod me tocó quitarlo para, en fin, ustedes ya saben lo que sucedió, entonces esto pues no es tan relevante. Aún así, hemos dejado una plantilla de 1.865 millones. Brutal. Vamos al partido y veamos qué sucede. Después hacemos un breve resumen de lo que se consiguió en estas 7 u 8 temporadas. Maravilloso lo que ha hecho el regreso, el resurgir del señor Brendan Rodgers para, recuerden que está sin trabajo, ha sacado un equipo de la 5ª división y lo ha puesto a ganar la Premier. Trabajamos duro para llegar hasta aquí. Y también a ganar Champions, ¿no? Bueno, no la hemos ganado, pero muy seguramente la sacaremos adelante. Al menos esa es la intención, ¿no? Tenemos un muy buen equipo para lograrlo. Todo en orden, última y 4 minutos. Vamos al partido y ahora sí veamos qué nos da este gran encuentro. No, contra el Borussia no debería ser tan complicado, pero uno nunca sabe, muchachos, uno nunca sabe en el fútbol. Tienen este gran jugador que quise comprarlo, pero se me salió del presupuesto. Miren el gran tifo que tenemos de momento. Salen nuestros protagonistas una tarde, bueno, cambié los uniformes, deberíamos nosotros llevar el de visitante, pero pues hombre, somos los protagonistas de este episodio. ¿Cómo es posible que no lo vamos a llevar? Vamos al minuto 4, donde por aquí Enzo Fernández ya lo empezaba a intentar, muchachos, ya estaba buscando el gol.
y se ponía, o más bien se alegraba un poco el señor Brendan Rodgers. Minuto 9 tendríamos más ocasiones. Miren esta gran jugada de Haaland, pero ojo, porque el portero del Dortmund estaba haciendo lo propio. No lo podía creer, Haaland estaba teniendo una gran noche hasta ese momento, pero el balón no entraba por ningún lado. Tenía un portero que se estaba convirtiendo poco a poco en figura de este partido. Estaba sacando de todo ese señor, como pueden ver ahora mismo. Estaba haciendo gigantesco el señor portero del Dortmund. Jugada al minuto 33, buena asistencia de Haaland y miren el pedazo de gol que se jala ese. Sí, señores, ese. Anota un muy buen gol, buena asistencia de Haaland, una jugada bastante bonita, me gustó mucho toda la jugada, la asistencia y el gol fueron maravillosos. Bonito gol de ese. Miren cómo lucha Haaland y aquí cómo logra de volea definir de manera espléndida y de manera sensacional logra regalarle el primer tanto a este partido que la verdad estaba bien complicado, chicos. Creímos que iba a ser un partido fácil y como pueden ver no lo era, una posesión para nosotros pero casi que igualada. Tendríamos varias ocasiones, aunque algunas bastante lamentables como esta. Buena jugada pero mal definido. Llegaríamos al minuto 68 en donde este señor Diop se jala un pedazo, pero pedazo de jugada, chicos. Íbamos a cambiar a Erling Haaland por el señor Tell. Miren aquí cómo gambetea, deja clavado al defensa y queda totalmente solo para definir, incluso desde fuera del área. Increíble, bonito gol. Seguiríamos insistiendo, muchachos, porque los 90 minutos no serían suficientes para este partido. Un partido que, como dije, creí que iba a ser fácil. Aquí iban a haber ocasiones por lado y lado. Ya estábamos en el minuto 98. Lo intentábamos de una y otra forma, pero el balón no entraba. Ya saben cómo están los jugadores en este momento, agotados. Las cosas se hacen más difíciles. El fútbol se hace más difícil ya en el minuto 113. Pero ojo, porque aquí llegaría una gran jugada de gol. Increíble, al rebote, barrera y balón adentro. Gol fatídico. Esos goles que te suben el ánimo, o en ese momento en el que todo se cree está perdido, que todavía no podemos avanzar. Bueno, llegó el gol justo en ese instante y la alegría a toda la hinchada de este equipo inglés que estaba arrancando desde la quinta división y ganando una Champions. Increíble en solo 8 temporadas o 9. Bueno, en fin, la cuestión es que en este momento con ese gol, aquí tendríamos más ocasiones, ¿no? Habrían más jugaditas de gol, habrían más intenciones porque el equipo estaba como envalentonado, digámoslo de esa manera, pero el portero seguía siendo estrella, chicos. Aún así, el reloj diría que terminaba el partido. Sí, señores, terminaba el partido y nosotros éramos campeones, objetivo cumplido. Éramos campeones de Champions, éramos campeones de Liga y también teníamos al jugador más costoso de la Premier League y tal vez del mundo, no sé, ¿no? Muy seguramente. ¿Qué les parece si para finalizar este episodio hacemos un breve resumen de lo que se consiguió en estas 8 o 9 temporadas? Bueno, las que sean. Veamos a ver. Hemos conseguido 6 ligas, una FA Cup, 2 Carabao Cups, Papa John's tenemos una y Champions tenemos una. Esto nos da un total de 11 títulos conseguidos en estas 9 temporadas. Por otro lado, tuvimos el goleador en 3 ocasiones y también el mejor asistente al menos en 2. Porteros también tuvimos el mejor portero de la competición en 3 ocasiones. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos un chico, pero por desgracia no lo consiguió. El valor final de la plantilla fue de 1.865 millones, aunque ya había dicho que esto no era tan relevante, pero en fin, hay que rellenar el video de alguna forma. La valoración de la plantilla es ese gráfico que vemos del lado derecho de la pantalla. En la parte inferior vemos 58, 59 y 60. Eso nos da un valor de 59, eso quiere decir que inició con una valoración global de 59. En la parte superior tenemos 92, 90 y 86, eso nos da un total de 89, quiere decir que esta plantilla quedó con una valoración global de 89 puntos. Bastante bien, creo yo. Juzguen ustedes. Chicos, hasta aquí ha llegado este reconstruyendo al peor equipo de Inglaterra.
Inglaterra, el con menos presupuesto, etcétera, etcétera. Ya ustedes decidirán si les gustó o no. A mí en lo personal me encantó. Si quieren ver algo tal vez en Alemania, que tenemos la cuarta división, tenemos también la tercera división de Italia, incluso tenemos el Brasileirao. Ya ustedes me dirán qué quieren ver relacionado a esto, ¿no? Algo, un reto épico, un reto bastante complejo. Sin más me despido, poderosísimo like, suscríbanse para más, adiós.